No hablamos mucho de este tema aquí en La Colina, pero no quiere decir que no estamos interesados en esto de votar y la política. Por lo menos 4 años, cada 4 años hay que hacerlo, ¿cierto? Y bueno, en esta ocasión, como están las cosas, pues hay que hablar del tema. Y hay que pedir la sabiduría de nuestro Dios para ser esos ciudadanos que el Señor quiere que seamos. En el día de hoy, el propósito que tengo es que al final del mensaje, los presentes, los que están en casa, ya estén totalmente decididos, informados y tengan el candidato para ir con seguridad el próximo domingo. Algunos me miran con cierto escepticismo. Tranquilos, los que están en casa, jamás vamos a hacer esto en esta comunidad. Nuestro papel no es estar ni el uno ni el otro lado, ni decir por quién o por quién no, por quién sí. No lo haremos porque no es responsabilidad de esta comunidad proclamar a un lado o hacia el otro. Pero sí ser ciudadanos como Dios quiere que seamos. Eso sí. Y en el día de hoy, pues queremos... Yo inclusive traté de pensar en este mensaje en mí mismo inicialmente. Que el Señor tranquilizara mi corazón. Yo no sé si ustedes no se sienten agitados con esto. No, uno como dice, Señor, pero hay como ansiedad, como que uno no... Yo dije, bueno, Señor, ¿qué me ayuda a mí en medio de esta situación? Porque, no sé si se han dado cuenta, todos los candidatos han hecho un magnífico trabajo en asustar y en poner a pelear la gente. Excelente, brillante gestión que han hecho en crear miedo, ira, incertidumbre. Y hay razones por eso. Porque es que la gente con miedo, la gente con incertidumbre, la gente desconcertada es fácilmente manipulable. Y eso lo están haciendo todos. Qué difícil en nuestra nación, desafortunadamente no somos la única nación, donde pues los representantes principales de la política, las diferentes entes, Senado, Cámara, son elegidos a través de maquinarias políticas. ¿O no? Y los presidentes, no sé si se han dado cuenta, los últimos años, no solamente en nuestra nación, son elegidos por reacción. No elegimos al que nos parece mejor, sino vamos a elegir al que estamos en contra de fulano o de sutano. Y en medio de todas esas pasiones, imagínense, uno está eligiendo el presidente de una nación que es muy importante su gestión, a través de pasiones y de respuestas agresivas del uno al otro. No sé si han visto algunos de los debates, va a haber algunos esta semana, creo que ya falta uno o algo así. Pues todos, el uno habla con el otro y ¿qué busca? Dice, uy, cuidado, el mensaje es, porque si viene el uno, la economía se va a acabar. Los recursos naturales, vamos a perder el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, ojo, porque está ocurriendo en nuestro medio. Esta campaña está montada a través de amores y desamores, de odios y demás. Y nosotros, el propósito, ese sí es el propósito de este mensaje, es traer la paz del Señor a nuestro corazón. Porque nosotros no podemos dejarnos involucrar en todo ese temor, en todo ese miedo, toda esa ira que está girando alrededor del tema de la política y de las elecciones. Nuevamente,
Yo sé que estos candidatos y etcétera, de los medios y todo eso, las personas que contratan, están tratando de manipular un temor que tiene el ser humano. Todo ser humano tenemos temor a lo desconocido. Y entonces aquí el uno está tratando de mostrar que el otro es peor. No estamos tan concentrados en qué es lo que quieren presentar, cómo es sus planes, sino en los defectos del otro. Y esto no debe ser así. Y el pueblo cristiano a veces estamos en medio de toda esa ansiedad. Y yo quisiera enviarles el mensaje por lo menos a esta comunidad. Sí, vamos a participar, hay que votar, pero en medio de un corazón que esté en paz, que esté con la perspectiva correcta y no como, mejor dicho, ¿qué va a pasar con nuestra familia, con nuestra iglesia, nuestros hijos? Con este país, como decimos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Depende de qué candidato vamos a elegir. Yo no pretendo que ninguno de ustedes, como dije, cambie sus preferencias electorales, o si ya las tiene, o vote por el uno o por el otro. Pero sí pretendo que enfrentemos este proceso electoral con tranquilidad. No nos dejemos llevar en esa escalada de ira ¿sí? Porque he visto y he escuchado algunos de mis consiervos, pastores y hermanos que he escuchado esta frase: no, es que hay que ir por fulano porque ese sí nos va a ayudar a la iglesia. A ver, ¿será que es que la iglesia depende del uno o del otro? No es así. Debemos revisar qué está pasando en nuestro corazón en este proceso electoral. Porque para mí el problema, o lo que debe revisar la iglesia cristiana, o más bien nosotros como cristianos, es cómo cómo nos estamos enfrentando, cómo vamos a elegir en medio de un corazón ahí también lleno de ira y de mirar que a veces es más, como dije, el disgusto por uno que me obliga a votar, pero eso no debe funcionar. Vamos a tratar de verdad, que el Espíritu Santo nos ayude a bajar el nivel de estrés. Hay mucho estrés. Como dirían los médicos, mucho cortisol ahí disparado y constantemente, que trae tanto dificultad. Realmente pienso y creo que a la larga ninguno de los dos candidatos, o de los tres o de los cuatro candidatos, va a hacer una diferencia real en nuestro país, en nuestra iglesia. Espero que cambiemos esa perspectiva que tenemos al acercarnos a estas elecciones. Coloqué algo que no es una novedad, un pequeño conclusión, un pequeño pensamiento, que pues muchos lo han dicho antes. Si no puedes cambiar las circunstancias, siempre puedes cambiar tu perspectiva. Espero que cambiemos esa perspectiva en la actitud en el momento de votar, que no lleguemos con tanta ansiedad, frustración y enojo como estamos llegando al proceso electoral. Los seguidores de Cristo debemos tener otra perspectiva. Y estoy hablando esto porque, pues, como parecen las cosas según las encuestas, como que nos vamos a segunda vuelta. Eso, pues, nos vamos a ver. Si ahorita el ambiente está candente, si llega a haber segunda vuelta, pues sí que vamos a necesitar de la guía del Espíritu Santo. Pero hay 4 cosas que hoy quisiera que recordáramos, que a mí me ayuda a aliviar mi corazón y me da paz espiritual en el Señor. 4 cosas que debemos tener en mente. Seguramente hay otros más, pero hoy quisiera que recordáramos 4. En primer lugar,
hay que recordar cuál es nuestra primera lealtad. ¿Cuál es nuestra principal lealtad? Cuando el Señor Jesús fue arrestado y llevado con estos juicios tan injustos, en medio de todas esas acusaciones, aún ni siquiera las propias autoridades romanas encontraron algo de qué acusarlo, pero pues se inventaron algo para que continuara. Él presentándose a Pilato, y Pilato dijo, bueno, pues usted no tiene nada, y ahí en medio de Pilato, que dicen que tú eres rey de los judíos, a ver si, ¿no? Y el Señor nunca se dejaba ahí atrapar, dijo, no, yo no. ¿Qué dice la gente? Y él respondiendo a él y a los que estaban allí, dijo, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Mi primera lealtad no es con el uno ni con el otro, ni siquiera con el país de Colombia. No quiere decir que no amemos nuestro país, no estoy diciendo eso. Pero nuestra primera lealtad, ¿con quién es? ¿Con qué reino somos primero que todo ciudadanos? Los cielos. Debemos recordar eso. Jesús nunca se dejó meter en esas sin salidas políticas. Él siempre dice, no, es que yo no vine aquí por asuntos de política estatal a un imperio que era muy corrupto e injusto. Dijo, es que mi reino no es. Entonces yo a veces siento que como cristiano como que me dejo envolver y pienso que mi ciudadanía, mi vida depende de el reino aquí. No depende de eso. Soy primero que todo ciudadano del reino. Todos nosotros tenemos una ciudadanía aquí, es cierto, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, pero como le dijo el Señor Jesús a sus seguidores, yo no estoy buscando ningún poder político. ¿Por qué? Porque no es importante la política. No. Dijo, es porque mi reino está por encima. No es que no nos importe nuestro país, como dije, pero nuestra primera responsabilidad es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. El reino de los cielos, el Rey al cual debemos realmente en primer lugar servir y reverenciar. De pronto la segunda o tercera ciudadanía es la colombiana. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Eso tiene que ser claro. Nuestra primera lealtad no es con ningún jefe político ni nada de eso. Primera lealtad es con el Señor. Porque lo dice en otros textos, los reyes, los reinos de este mundo pasarán. Y lo dijo el Señor Jesús en un imperio que parecía indestructible. De los reinos, la historia ha mostrado eso. Los reinos, los reyes pasarán. No podemos poner nuestras esperanzas en la contienda política y en ningún candidato. En resumen es eso. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en más arriba. Entonces la actitud del creyente frente a la ciudadanía, a cómo participar es muy diferente.
domingo cuando vaya a votar, dice, bueno, yo voy a votar, a participar, espero elegir libremente, conscientemente, pero primero que todo, yo soy ciudadano del cielo. Eso hace toda una diferencia. Esta semana tuve que hablar un poco más extendido con la señora que nos ayuda en la casa, María. Yo le pregunté, María, ¿cómo? Y María, en medio de su cosmovisión bien práctica, porque ella sí es que es una mujer bien práctica, y dice, me dice, don Juan, llega y dice, yo estoy viendo cuál de los candidatos me ofrece más. Yo dije, ¿qué? Digo, pero me dijo así. Y él dijo, ¿cuál da más? Y voy a decir recibo de varios, y cuando vaya a votar, yo voto por el que quiera. Y bueno, aquí que está María, por favor, a ver, tenemos que, ¿no? Entonces me di cuenta, claro, es que el problema no es tratar de convencer a María cuál es el candidato que es el bueno, sino María, al fin de cuentas, ¿quién es el que le ha dado la salud, la bendición de sus hijos? Ella tiene su casita y tiene su buena casa, ¿no? ¿Quién le ha dado eso? Entonces como que ella dijo, porque si fuera por las cosas de este mundo, pues uno piensa como María, va a ver cuál es el que me va a dar más. Qué pena que a veces los pastores están en esas. A ver quién es el que va a dar a la iglesia cristiana. Uy, por Dios. Nuestra ciudadanía es primero en los cielos. Y eso debe marcar la diferencia. Y vamos a participar en las elecciones, pero con paz. Seguro de decir, bueno, aquí el rey, como vamos a ver, es el Señor. En segundo lugar, en medio de todo este alboroto, no perdamos la influencia. Voy a explicar. No pierdas tu influencia. Segunda cosa para recordar. Primero, nuestra ciudadanía no es aquí, es de arriba. Segundo, no pierdas tu influencia. ¿A qué me refiero? Miren cómo lo dice. Yo no había visto este pasaje de esta forma. Hechos 17:26 dice, de un solo hombre, hablando de la creación, hizo todas las naciones, hablando de nuestro Dios, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. O sea, el Señor fue el que dijo, esto tocó dividirlo, este imperio, este gobierno va a durar de aquí a aquí, todo esto. Miren 27, pongan atención al 27. Esto lo hizo Dios para que, ¿qué? Todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Tremendo sermón que se mandó Pablo allá en Atenas. Dice, Él creó las naciones. Él sabe cuánto dura el uno, cuánto dura el otro. Y entre otras cosas lo creó para que así sea a tientas. En medio de tanta oscuridad, no sé si es la figura, es como en medio de tanta oscuridad, como que la gente empiece, y en algún lugar hay algún cristiano que le ayude a llegar al interruptor y que haya luz. El apóstol Pablo mencionó eso, aún frente a un imperio que parecía indestructible, como dije. El propósito de la política, como dicen
literalmente los políticos el arte de administrar la polis, es decir, la ciudad. Gane el uno, gane el otro. ¿Cuál es nuestro papel? Que en medio de tanta oscuridad puedan encontrar la luz. Puedan encontrar ese interruptor y se reconcilien en primer lugar con Dios. No perdamos de vista nuestra influencia. Nuestra influencia aquí es para que en medio de tanta oscuridad, aunque sea a tientas, la gente encuentre la luz, la sabiduría, la misericordia. Dicen los que manejan todo esto de política y divisiones políticas que hay como 195, 196 naciones en este momento en la historia, En medio de todo eso, ¿cuál es el propósito? Y dicen, yo no estoy lejos. De alguna forma, las personas encuentren la luz. Miren cómo lo dijo en 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. En este proceso electoral, en medio de esta, ¿cuál es nuestro papel? El ministerio de, primero con Él y luego entre nosotros. ¿Saben? Yo creo que ustedes lo han notado. Sea el que sea que termine elegido, este país va a necesitar mucha reconciliación. Yo siempre digo, oiga, esta gente, en cuanto a los candidatos, yo no sé por qué tanto afán. Bueno, pues yo tal vez no sé si es el poder o algo así, pero uno dice, con lo que les viene pierna arriba después de esto, sea el que sea que suba, este país, el uno va a ir en contra del otro, va a ser momentos, independiente del que suba, el papel tuyo y el mío va a ser el tratar de reconciliar, porque en este país, sea el que suba, va a haber mucha agresión, mucha pelea, mucha incomprensión y necesitamos reconciliar. Esto es, versículo 19, que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, ¿qué? El mensaje de la reconciliación. Así que somos, nuevamente nuestra ciudadanía, ¿qué? Embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cuál es nuestro mensaje en medio de todo esto? En el nombre del Señor, reconciliémonos con Cristo como colombianos. Ahí no es de con el uno, con el otro. El ministerio de reconciliación va a ser necesario. Primero que todo, nosotros. Porque si nosotros no estamos en paz con el Señor y en paz en medio de nuestra familia, en medio de pues si nosotros no estamos, en medio de tanta idolatría política en nuestro país, necesitamos que las personas se reconcilien con el Señor. Y ese es el papel fundamental de la iglesia. No perdamos esta oportunidad. En medio de tantas discusiones políticas, que las personas a nuestro alrededor escuchen, vean, puedan percibir en nosotros ese mensaje de reconciliación. Créanme que en este momento muchas personas miran al creyente del trabajo, al creyente que hay en la universidad, y dice, muestre a ver, muestre a ver. Y si nos ven en nosotros en las mismas. Es más, ustedes saben
que aquí dentro de la comunidad hay diferentes posiciones políticas? Yo espero, pues sí. Entonces, que no pase como pasó hace 2 elecciones, que una familia dijo, no, yo no puedo estar en la misma iglesia con fulano de tal. ¿Y eso por qué? No, pues yo no puedo estar con el del tal partido. No. ¿Cuál es nuestro papel? Agentes de reconciliación. Donde estemos. ¿Cuál va a ser el papel tuyo en medio de esos almuerzos que vamos a tener y donde se prende el ambiente? Reconciliación. En tercer lugar, esto sí suena todo un cliché. Hermanos, hermanas, pues a la larga, hermano, confiemos en Dios porque quemamos. Oiga, a mí esto me tiene que traer paz. Señor, yo no puedo controlar nada. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Así como los cristianos bajo el Imperio Romano confiaron en Dios. Nos toca confiar en el Señor. Creo que eso nos quita, siempre, para todo, ¿no? Nos quita esa angustia, esa ansiedad que tenemos y es que como queremos que decimos, no, es que cómo es que la gente... Confiemos en Dios. En medio de un imperio romano corrupto, déspota, que eran todos los emperadores y demás, eran realmente gente mala. Cuando yo escuché esto por primera vez o cuando empecé a leer el libro de Romanos, dije, ¿será que el apóstol Pablo se la fumó verde? Porque miren lo que dice, en medio de ese imperio, Romanos 13:1. Esto sí, por eso digo, todos deben someterse a las autoridades públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Pues yo no sé, la gente a veces me dice, y bueno, yo he estado en foros donde se discute el papel del cristiano en la política y tratan de dorar ese versículo. No, es que Pablo no quiso decirlo. Pues para mí es muy difícil decir. Y uno dice, en medio de eso, miren lo que, cuando uno mira, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Y uno dice, pero, a ver, ¿confiemos en Él o no? Esta semana, nuestro hijo dio un testimonio de un amigo pastor. De esto, nuestro hijo estuvo un tiempo viviendo en Brasil, estaban también en periodo de elecciones y un amigo pastor allá, donde él vivía, pues ganó la candidata que no era las de que estaba pues en las preferencias de ellos ni de la iglesia. Pero para mí fue muy especial lo que mi hijo llegó y nos dijo. Hablando de este rollo electoral y todo eso, dijo, cuando yo estuve, el pastor tal, cuando escuchó y vio el resultado de las elecciones y que ganó la que no era de sus preferencias, ni en la familia, eso de sus preferencias, ni en la familia, pero eso le quedó en la mente, pues él lo recuerda y lo puso hoy esta semana en conversación. Dice, lo que hizo el pastor fulano de tal es que dijo, mañana mismo empiezo a orar por la doña. Así, pero crudo, así. Y mi hijo dijo que era muy chistoso ver
que los otros miembros de la familia, el hijo, ay no, esta señora, no, que no sé qué le pasó a los cristianos, él y todo el mundo. Dios está en control. ¿Y qué hizo mi amigo? Dijo, mañana mismo, la eligieron, mañana mismo empiezo a orar por ella. Nada de pánico. Bajo cualquier sistema, el cristianismo siempre triunfará. Bajo cualquier sistema. Póngale. Yo he conocido la realidad de la iglesia perseguida en China. Y entre más la persiguen, más crece. Sí importa la injusticia. No estoy diciendo que no nos importe la injusticia. No quiere decir que no nos importe la equidad, que no nos importe la honestidad. Sí nos importa. Sí nos importa. Pero tenemos que confiar en Dios. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Y esto le suena a uno como dice, y ahí es cuando los cristianos dicen, eso quiere decir que el Señor puso a fulano, a sutano, a tal. ¿Qué dice ahí? Y en cuarto lugar, va con lo que acabo de decir, otro cliché. Orar. ¿Qué hay que hacer para estar en paz en medio de tanta incertidumbre? ¿Qué hay que hacer? Pues confiar en Dios y orar. No más. Pues hace 8 días hablamos del poder de la oración. ¿Dónde está el trono que controla esto? ¿Se acuerdan de este pasaje 1 Timoteo 2:1? Donde dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. ¿Qué más dice? Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Hay que orar. Y quiero animarles a al siguiente desafío. El día que hay elecciones, por lo menos en esta comunidad, es de los días que menos gente viene aquí. Yo, pues todavía no entiendo qué. Pues yo no entiendo. No es que, pero a ver, ¿cuál es el estrés? No es que. O sea que espero que ese día, el próximo domingo, vamos a estar en el servicio haciendo énfasis de esto. ¿Qué hay que hacer entonces? Es el día de locha para ir a la iglesia. Pues yo no entiendo porque el calendario desde las que abren las 8 hasta las 4, pues el día que menos. Porque es que ¿qué? Hay que orar. Bueno, ¿saben qué dice este texto? Porque ha sido medio. Léanlo yo le leí una y otra y dice, pues sí. Quiere decir que debemos orar para que espero que me sigan en esto. Yo oro por los gobernantes para que estos sean buena gente y a nosotros nos vaya bien. Y sean honestos y todo eso. Es decir, como no son buena gente y como hay corrupción, entonces ¿de quién es el problema? Del Señor que puso a esa gente ahí. Yo oré, pues así me han dicho varios creyentes, yo oré por ese, y es el toma sinvergüenza. A ver. El texto, léanlo con cuidadito, no dice eso. Dice, oren por los gobernantes. Eso va a traer de alguna forma paz y tranquilidad. Claro,
que sí queremos que todos los gobernantes acepten al Señor, se conviertan y sean buenos cristianos, sí, pues ¿quién no? Pues. Pero lo que el texto no dice eso, realmente. O a veces decimos, bueno, el problema fue que es esto que tenemos como colombianos, este país está por todos esos gobernantes pícaros que hay. A ver, siempre encontramos a quién echarle la culpa. Según dice este texto, si no hay paz y no hay tranquilidad en nuestra nación, ¿qué es lo que está pasando? Debemos orar. Orar por los gobernantes. Por el presidente, por la alcaldesa. Tenemos que orar. Al orar por ellos, cambiarán las cosas. El apóstol Pablo creo que estaba, como se sabía muy bien en el Antiguo Testamento, yo creo que estaba pensando en este texto que también lo citamos en estos momentos. En 2 de Crónicas 7:13 dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o sea, para que aquí empiecen las catástrofes, ¿no? Las de Apocalipsis, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, ¿qué es lo que dice? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Yo no sé lo que el texto, si ven lo que dice. Uy, si yo voy a orar para que pues, esos candidatos todos se conviertan, sí, ojalá realmente, porque. Pero no. Nosotros, si mi pueblo que lleva su nombre, somos humildes, nos humillamos, oramos y buscamos. ¿Y quién? Y los gobernantes entonces abandonan su mala conducta. ¿Qué dice ahí? Abandona su mala conducta. Yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré. ¡Wow! Eso sí creo que nos cambia la perspectiva, porque siempre tenemos a quien echarle la culpa. Pero el texto dice, no, aquí la cosa está en medio de todo como dicen, le escuché eso, he escuchado a algunos amigos venezolanos, en todo este zaperoco. No dependemos de líderes correctos, ojalá los tengan, sino de la calidad de nuestra oración y la pureza de nuestro corazón. Eso va a cambiar nuestra nación. Independiente del sistema. En unos meses, cuando ya esté instalado el nuevo presidente, ¿qué estaremos haciendo nosotros? Ojalá, el que sea, porque el que sea, orando, cambiando nuestro corazón, nuestra conducta en la tarea de reconciliación de este país. Proverbios 21:1 dice, y pues sí oramos para que nuestros gobernantes sigan al Señor, porque miren lo que dice, en las manos del Señor el corazón del rey, imagínense un gobernante, si el corazón de un gobernante está en las manos del Señor, miren lo que pasa, es como un río. Yo sí quiero eso. Sigue el curso que el Señor le ha trazado, eso es una bendición.
pero depende es de nuestra actitud. Espero que esto cambie un poco la perspectiva de las elecciones, de nuestra participación el próximo domingo, por varias cosas. 4 cosas dijimos que hoy hay que recordar. Nuestra lealtad primero es ¿con quién? Es con Dios. Nuestro reino, como dijo el Señor, es que mi reino no es, nuestro reino no es aquí. Queremos que venga su reino pronto. La primera lealtad es con Él, no, es primero con Él. Segundo, ¿qué? No perdamos la influencia del ministerio. ¿Qué es el ministerio nuestro? Sí, porque en 4 años, cuando estemos en el mismo rollo, ¿qué estará haciendo la iglesia? Espero esta. Y en la tarea de reconciliación, independiente del que sea, estaremos haciendo lo mismo. No perdamos esa influencia que tenemos. En medio de tanta gente agitada, confusa, reconciliemos. Tenemos ese ministerio. Y en tercer lugar, vamos a confiar que gane fulano. No, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Esto siempre es complejo, pero hay que confiar en Dios. Y en cuarto, orar. Orar para que todos esos malos gobernantes se arrepientan. Pues sí, pero primero que todo, ¿quiénes los que debemos arrepentirnos? Y cambiar nuestra forma. De ahí el Señor va a hacer y va a traer bienestar a esta nación. Vamos entonces a orar y terminamos con un canto de alabanza en esta mañana. Y tal vez es una buena oportunidad, no parece que el tema nos dirige así, pero la oportunidad es importante. Porque lo primero que queremos es que cada uno de nosotros nos hayamos reconciliado con Jesús y con nuestro Padre Celestial. Si alguno de nosotros no está en paz o porque estemos aparte de sus caminos, o porque nunca le hemos entregado nuestra vida, pues ¿qué tal si empezamos por eso? La paz de nuestro corazón, nuestra vida, nuestra tarea de reconciliación depende de que nos hayamos reconciliado primero con Jesús. Entonces oremos por si hay alguno que no está reconciliado con Jesús, presente o que nos está viendo, pues podamos hacerlo. Qué bendición es disfrutar de la reconciliación con nuestro Padre Celestial y del amor de Jesús. Oremos. Señor nuestro, gracias por ser el Dios de paz, el Dios de reconciliación. El Dios que, como dice tu palabra, no tuvo en cuenta nuestros pecados, sino que en Cristo nos reconcilia con el Padre por la obra de Jesús. Señor, si en este momento estamos apartados de Jesús, si sabemos de Jesús, conocemos de la fe, pero no hemos aceptado la obra de Jesús y a Jesús en nuestro corazón, te pedimos primero que nos perdones. Señor Jesús, aceptamos y agradecemos tu obra en la cruz para perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, gracias. Te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, entra a mi vida y permíteme esa reconciliación con el Padre y con la Trinidad entera.
Señor, que tu paz inunde nuestro corazón, que tu amor inunde nuestra vida y podamos reflejar cada día ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias por el momento histórico que nos permites vivir en esta nación. Y Señor, permítenos sobre todo en primer lugar disfrutar de la ciudadanía celestial, que es dada para todos tus hijos. Acepto, reconozco mi pecado, acepto la obra de Jesús en mi vida. Y te ruego que tu amor y tu presencia esté llenándome de tu paz, de tu gracia, y que esto me permita bendecir a otros. Señor, permítenos en cada día no olvidar la tarea de ser embajadores del reino de los cielos en reconciliación, Señor. Señor, perdónanos que a veces hay tanta ira en nuestro corazón, tanta discusión, tanto deseo de pelea, que no somos buenos agentes de reconciliación. Señor, que danos ese espíritu como el tuyo, apacible, humilde, que a veces calla, no por debilidad, sino para ganar al otro. Y Señor, permítenos y ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos ser en primer lugar instrumentos de justicia, de equidad, de honestidad y de amor. Señor, permítenos dar ese testimonio esta semana, este tiempo, en nuestras conversaciones de política, que nuestro lenguaje, nuestro corazón esté lleno con el amor tuyo, no con el odio por uno u otro candidato. Permítenos eso. Espíritu Santo, llénanos de tu amor y de tu gracia y de tu sabiduría para elegir, pero no con ira, no con deseo de revancha, no con temor, sino en paz, en serenidad y haciendo siempre tu voluntad. Gracias, Señor, y te pedimos que te glorifiques en nuestro país a través de cada colombiano. En tu nombre oramos. Amén y amén. Adoremos a nuestro Señor con este canto que Diego nos va a dirigir. Puestos de pie. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero
me encuentres haciendo tu voluntad. Tomemos asiento, por favor. Bueno, espero que tengan un excelente día de domingo y que podamos orar mucho esta semana por nuestra nación. Que el Señor les bendiga.